Dios te bendiga en esta noche, nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar transmitiendo una noche más a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto. Hoy, como siempre, un tema que es muy interesante y también edifica nuestra vida. Su tema y el título es Un dúo divino. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dice: ven, Señor Jesús. El significado de dúo es un conjunto de dos personas, animales o cosas de características semejantes o con una función común. Ha habido por siempre, por muchos años, por generaciones, dúos que han sido de muchos éxitos. Aún en todo lo que es el ámbito de la música, hemos escuchado generación tras generación dos personas que se han unido y han celebrado y han cantado y han llevado entretenimiento a muchas generaciones con mucho éxito. Pero hoy quiero resaltar un dúo que es un dúo divino, y es esa función, ese dúo que tiene el Espíritu Santo de Dios aún con la iglesia. La iglesia de Jesucristo, formada por lo que es un llamado del mismo Dios, es representada, dice, por una mujer, pero también nos damos cuenta que el nombre de iglesia, el concepto de iglesia, aparece por primera vez en la misma voz de Jesús, en la enseñanza de Jesús. La Biblia habla de Mateo capítulo 16, del 13 al 18. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y Jesús le dijo: ¿Quién dicen ustedes? Dice la palabra que Jesús mismo le dijo: ¿y ustedes quiénes dicen quién soy yo? Dice que le respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta ocasión Jesús menciona el nombre de iglesia. En traducción es asamblea, congregación, que ha sido llamada a separarse. Y se funciona y aún se funde la iglesia bajo una declaración. Pedro declara y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que da vida eterna. Jesús le dice: mira, esto no te lo ha revelado ni carne, ni tampoco te lo ha revelado sangre. Esto ha sido mi Padre que está en los cielos. Y a ti yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué significa eso? Pedro hacía una declaración poderosa. Y la roca, ¿qué cosa era? Era esa declaración poderosa que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador de toda la humanidad, como dice las Escrituras, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo hombre, toda mujer que confiesa con su boca esta misma declaración que hizo en aquel momento Simón, que su nombre fue cambiado a Pedro, que significa pequeña piedra, pero que estaba puesta sobre la roca que es Jesucristo, forma parte de lo que es la iglesia. Y una iglesia unida es ese cuerpo, es esos creyentes que, unido bajo esa fe y unido bajo esa confesión, creen en Jesús, y sobre la roca inconmovible de gloria que es Cristo, sobre eso se levanta la iglesia como un edificio santo y digno también para adorar y establecer el reino de Dios en la tierra. El mismo Pedro habla de lo que es la iglesia y dice la palabra, primero de Pedro, capítulo 2, del 4 al 6, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro testifica y escribe ya a la iglesia y le está diciendo: Jesucristo es la roca inconmovible, Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Sobre Jesús, que es la roca, se levanta la iglesia y está fundada por hombres y mujeres que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador y confiesan con su boca: Jesucristo es mi Señor, y creen en el corazón que Dios lo ha levantado de los muertos. Es la palabra de Dios la que trae la revelación y compara a la iglesia con una mujer y compara al hombre con Jesucristo. Y eso se ve de una manera bien significativa cuando Jesús lo anuncia, cuando también en el libro de Efesios habla de lo que es el matrimonio. Dice la palabra, Efesios capítulo 5, del 22 al 25 y el versículo 32. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amad, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 32 dice así: grande es este misterio, mas yo digo esto, decía Pablo, respecto de Cristo y la iglesia. Es decir, que la iglesia es esa novia del Cordero. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia es el ejército de Dios. La iglesia está fundada sobre ese llamado que el mismo Jesús hace para que su pueblo le pueda adorar, servir y establecer el reino de Dios. Pero la iglesia no quedó sola, fue establecida por Jesús, pero al morir Jesús, dice la palabra que él ascendió, pero Jesús dejó algo bien por sentado, y es que la iglesia debería buscar la compañía del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en función aún con la iglesia, la que juntos llevan el evangelio hacia adelante hasta que Cristo venga. Hay muchos dúos que han sido famosos, pero el dúo divino entre el Espíritu Santo y la iglesia está dentro de la voluntad de Dios, está dentro del propósito de Dios, y es el dúo bendito que Dios está fortaleciendo para estos tiempos, donde la iglesia busque la comunión con el Espíritu Santo diaria y el Espíritu Santo continúe haciendo su obra en la tierra a través y unida a la iglesia. Es el mismo Jesús el que habla del Espíritu Santo y le dice a los creyentes, le dice a la iglesia la función del Espíritu Santo en compañía de la iglesia. Dice la palabra en Juan capítulo 16 del 7 al 14. Pero yo os digo verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está declarando que el Espíritu Santo es el Consolador, es el que nos ayuda en nuestras necesidades, en nuestra pérdida, en nuestro sufrimiento. Solo el Espíritu Santo consuela a la iglesia como su compañero, aún como ese compañero que está con la iglesia haciendo un dúo perfecto en el propósito de Dios. Dice la palabra, y Jesús dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La iglesia predica el evangelio. Esa es la función de la iglesia: evangelizar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la función del compañero de la iglesia, de aquel dúo que la iglesia hace, es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Mientras que la iglesia hace su función, el Espíritu de Dios hace su función.
Y desde ese tiempo, desde el principio, ese dúo ha estado trabajando y ha llevado al crecimiento de la iglesia y al establecimiento de la iglesia sobre la faz de la tierra. Amén. Dice la palabra: aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús mismo dijo: el Espíritu Santo tomará de lo mío. Y dice la palabra que el Padre y Él son uno. Es decir, que el Espíritu Santo, siendo Dios y compañero de la iglesia, haciendo dúo, va a capacitar a la iglesia, la va a guiar. También le va a recordar las palabras de Jesús. E inclusive es el Espíritu Santo que va a revelar, amén, va a revelar a través de profecía, a través de los profetas, a través de los ministerios y los dones, todo lo que va a estar ocurriendo para que la iglesia esté despierta, para que la iglesia pueda discernir los tiempos, para que la iglesia no pierda su función e inclusive tampoco la iglesia se desenfoque en lo que es la compañía con el Espíritu Santo para realizar aún la obra de Dios. Desde el principio y el día del Pentecostés estuvieron unidos. Dice la palabra que el Espíritu se derramó y los creyentes que formaban la iglesia fueron llenos del poder del Espíritu Santo. El Evangelio comenzó a predicarse aún en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Amén. La Biblia habla que dice que muchos creían, e inclusive la Biblia dice que muchos judíos también creían en Jesús, formando parte del remanente de Israel, aún por la gracia, formando parte de la iglesia. Pero sin embargo, algunos judíos decían que deberían guardar las obras de la ley, los mandamientos de la ley de Moisés, e inclusive circuncidarse para que entonces se alcanzara la salvación. Pero lo que el Señor había mostrado era que la salvación era por gracia, que el cumplimiento de la ley en Cristo daba que el creyente, los gentiles, recibieran la salvación. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que nosotros podemos contemplar esa función, esa compañía del Espíritu Santo en la iglesia, tomando determinaciones aún dentro de lo que es la doctrina y de lo que nosotros deberíamos de hacer en los días posteriores. Por eso es que en el concilio de Jerusalén, ahí se unen los apóstoles y dice la palabra de Dios que el dúo del Espíritu Santo con la iglesia determina que lo que tenían que hacer los gentiles era guardarse de algunas cosas que las Escrituras lo definen y también lo enseñan. Hechos capítulo 15 del 27 al 28, literalmente ahí está el dúo haciendo esa gran función. Dice la palabra: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también, dice, de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido, dice la palabra, porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén. La privación de comer sangre, de comer ahogado, también apartarse de la fornicación y apartarse de los ídolos. Era lo que los gentiles deberían guardar y también considerar. Algunos de estos aspectos lo hablaba el Antiguo Testamento e inclusive Dios lo había dado aún a Israel. Ese dúo es un dúo perfecto. Fue el origen. Caminó en todos estos años, caminó de generación en generación, de siglo en siglo ha estado caminando el Espíritu Santo junto con la iglesia. El Espíritu Santo guiando, la iglesia obedeciendo, y juntos han estado llevando lo que es la obediencia de lo que es el propósito de Dios para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Pero estamos en el siglo final, pero estamos en los días finales. Hay connotaciones bien claras que la venida de Cristo se acerca, que el cumplimiento profético de las Escrituras está más cerca que cuando nosotros hemos creído. Y entonces vimos al Espíritu Santo y la iglesia funcionando desde el principio, pero también al final vemos que se levanta el Espíritu Santo, pero también se levanta la iglesia
iglesia y se levanta con un clamor, se levanta con una necesidad, se levanta con un llamado. Y es el llamado que hoy quiero decirte, que si lo estás llevando como creyente, unido al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está clamando: ven, Señor Jesús. Y dice la palabra que también la iglesia debe estar clamando a dúo con el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, ahí como leímos en Apocalipsis, dice la palabra capítulo 22, versículo 17, hablando el apóstol Juan en revelación y hablando ya de los días finales, hablando de la venida de Cristo, hablando de la promesa, hablando de la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como las Escrituras, Pablo le dice ahí a Tito, nosotros debemos estar presentes, que ese debe ser nuestro sentir, dice la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo, amén, y la esposa del Cordero, que es la iglesia, dice: ven, Señor Jesús. Ese es un dúo fructífero, eso es un dúo de éxito de los últimos tiempos, ese es un dúo victorioso, es un dúo divino, donde el Espíritu Santo, en el sentir de Dios, y aún una iglesia unida, no desesperada, pero sí creyendo en las promesas de Dios, pero sí creyendo en el reino de Dios, pero sí viendo que en la venida de Cristo está el cumplimiento profético, pero también está todo lo que es nuestra esperanza, debe de estar para estos días introduciendo en su oración junto con el Espíritu Santo: ven, Señor Jesús. Muchas veces hemos hablado del tema, y cuando hablamos del tema, alguien puede decir, o yo puedo decir, o tú puedes decir: no, todavía no venga el Señor porque no estoy preparado completamente. No, que no venga el Señor porque falta mucha gente por conocer a Cristo. Alguien puede decir: no, que no venga el Señor, no quiero unirme aún en ese dúo con el Espíritu Santo porque tengo propósito, no me he casado, no he tenido hijos, quiero comprar una casa, quiero terminar mis estudios. Y hay infinidad de lo que es propósitos seculares que son buenos, que aún a Dios le agrada. Pero ¿y qué si el propósito divino es que nosotros tengamos presente en las promesas de Dios? ¿Y qué si el propósito divino es que tengamos, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura? Pero conociendo que vendrá un fin, conociendo que como así la Biblia dice que Noé entró en el arca con los animales y aún con su familia, y Noé cerró la puerta del arca, Dios cerró la puerta por fuera, y vino diluvio, vino juicio de parte de Dios. Dios, en toda su soberanía, en su amor para con el hombre, ha dado oportunidad. El evangelio ha sido predicado en las naciones, la maldad crece, los días son difíciles, conocemos que son los últimos tiempos, guerra, rumores de guerra, días difíciles. Debemos de prepararnos, debemos de mirar el más allá, aún llenarnos de esa esperanza, aún anhelar la venida del Señor. Si necesitamos prepararnos, debemos de prepararnos. La preparación es todos los días, no es que es cada un mes o cada un año, no, todos los días levantarnos: Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, límpiame, Espíritu Santo, guárdame, en una relación estrecha con el Espíritu Santo, buscando la palabra de Dios, sirviéndole al Señor, sin dejar de estudiar, sin dejar de casarnos, sin dejar de tener hijos, aún también sin dejar de comprar lo que necesitamos para nuestra vida, pero sabiendo que la vida eterna está por llegar, sabiendo también que la venida de Cristo se acerca y es el cumplimiento profético de Dios, y también es la solución que Dios tiene para toda la humanidad y para aquellos que creen en Él. La Biblia dice que vendrá juicio después de la venida de Cristo, tribulaciones como nunca ha habido sobre la faz de la tierra, y en el plan de Dios Él lo va a desarrollar. Quiero decirte algo para estos días: el Espíritu Santo no va a buscar otra organización para hacer ese dúo. El Espíritu Santo no va a buscar otro organismo para hacer ese dúo. El dúo que el Espíritu Santo va a hacer es con la iglesia, contigo y conmigo. La iglesia no va a tener otro dúo que no sea el Espíritu Santo. No hay organizaciones, no hay fuerza, no hay ningún tipo de método, no hay ningún tipo de otro poder que nosotros podamos establecer el reino de Dios en la tierra, si no es con la ayuda y con el dúo del Espíritu Santo.
Esa es la unión perfecta que Dios ha llevado para los últimos tiempos. Es un dúo divino. Estamos envueltos en el propósito de Dios. Somos parte del ejército de Dios y Dios nos ha llamado para que nosotros entendamos que los días son difíciles y que Cristo viene. Estoy agradecido porque Dios me ha llamado, Dios me ha elegido. Estoy agradecido porque el Señor me ha fortalecido. Estoy agradecido por el Espíritu Santo que en estos días hemos estado buscándole su guianza, su presencia. Queremos que el Espíritu Santo cada día nos llene más, porque sabemos que la venida de Cristo está cerca. Sabemos, como dice la palabra, que aún eran 10 vírgenes, tenían lámparas, todas las lámparas, dice que se apagaron, pero dice la palabra de Dios que se escuchó la voz, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Esa voz es esa voz que está clamando, ahí viene el esposo. El Espíritu Santo está diciendo, prepárense. Y la iglesia debe prepararse, arreglar las lámparas, pero tener esa unción fresca para cuando Él venga, nosotros ser levantados con Él. 5 vírgenes fatuas, 5 vírgenes sabias. Llenémonos del Espíritu Santo, seamos sabios en medio de los tiempos, podamos discernir los días para darnos cuenta que lo que está pasando no es una casualidad. Aún la historia se repite, pero se repite para mal, no se repite para bien. Y se repite para mal, ¿por qué? Porque es destrucción del pecado del hombre, no solamente a la naturaleza, sino a la sociedad, a su vida, y aún se levanta cada día contra su mismo creador. Pero Dios llama a la iglesia, a los que hemos entendido. Dios te llama a ti, me llama a mí. Esa iglesia, ese hombre, esa mujer, valiente, forzada, padre de familia, esposo, esposa, joven que me estás escuchando, como la iglesia de Jesucristo que se prepara y hace un dúo cada mañana, cada noche, en un clamor. Y le dice al Padre, le dice al Señor, ven Señor Jesús. Ese dúo canta todos los días. La iglesia, el Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen, ven Señor Jesús. Y de esa manera la palabra se cumple. Es un anhelo, es una disposición, es un deseo, es algo que sale del fondo del corazón de quién, de una novia que está esperando a su esposo, de alguien una mujer que ama a su esposo, que viene con un compromiso, que viene con una palabra, que aunque se ha tardado en su plan y propósito, llegará y nos redimirá para gloria y honra de su nombre y por su misericordia. Hoy yo te animo, hoy yo te exhorto a que puedas formar parte de ese dúo y busquemos del Señor y busquemos del Espíritu Santo. Oremos en esta noche para que el Espíritu de Dios nos fortalezca y nos enfoque en esta palabra, que podamos hacer ese dúo divino con el Espíritu Santo y la iglesia. Padre, te damos gracias en esta noche por este hermoso tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias, Dios mío, porque viene del cielo. Gracias porque tú nos llamaste, Padre, y aún nos uniste al Espíritu Santo. Desde el principio, el Espíritu Santo guió, el Espíritu Santo enseñó, el Espíritu Santo capacitó aún a la iglesia, ordenó, y la iglesia, junto con el Espíritu Santo, establece tu reino en la tierra. La iglesia predica, el Espíritu Santo convence. La iglesia avanza, el Espíritu Santo respalda, pero al final del siglo, al final de los tiempos, Señor, aún en el cumplimiento profético de los días, la iglesia y el Espíritu Santo y la iglesia se unen en esa voz, en ese clamor, ven Señor Jesús. Es tu promesa, es tu palabra y es nuestro anhelo y deseo. Mis ojos verán al Rey en su hermosura. Mis ojos verán tu cara, tu rostro, y estaremos contigo para siempre. Bendícenos, fortalécenos, ayúdanos, Señor, que nada ni nadie nos desenfoque. Estamos en el camino, es el camino correcto. Ayúdanos a continuar en medio de los días difíciles, pero estaremos firmes. Padre, en el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Bendice a todos los que miran este video y bendice mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si ves que esta palabra toca tu vida, si ves que es necesaria, compártela con alguien. No importa si es otro ministerio, es un amigo en otra nación, pero comparte esta palabra, evangeliza. Da esa palabra porque esa palabra viene del cielo para mi vida y para tu vida. Dios te bendiga mucho, es mi deseo.